¿Por qué estás aquí? Te dije que no vinieras, gritó Valeria en plena ceremonia, su vestido blanco temblando de furia. Yo solo sonreí y le dije con calma: traje a alguien especial que tenía muchas ganas de conocerte. Cuando ella vio quién estaba detrás de mí, su rostro perdió todo el color y sus piernas comenzaron a temblar. Nunca imaginé que el día de la boda de mi hijo Lucas sería cuando descubriría que su novia perfecta ya estaba casada y planeaba vaciarlo económicamente junto a su verdadero marido. Durante meses había fingido ser la nuera ideal, visitándome los domingos, ayudándome en la cocina, llamándome mamá del corazón. Todo mientras orquestaba el fraude más elaborado que había visto en mis 69 años de vida. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Esperanza, tengo 69 años, soy viuda después de 42 años de matrimonio con mi querido Mateo, y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a impactar tanto como me impactó a mí. Todo comenzó 3 semanas antes de la boda, cuando Lucas llegó a mi casa en Buenos Aires completamente enamorado, mostrándome los papeles del préstamo que había firmado para la luna de miel en Europa. «Mamá, Valeria merece lo mejor», me decía con los ojos brillantes. Lo que él no sabía era que durante mis décadas como costurera especializada en trajes de novia, había desarrollado un instinto infalible para detectar a las mujeres que mentían. Valeria había cometido un error crucial. Me pidió que le ajustara el vestido en mi pequeño taller, el mismo donde había cosido durante 40 años. Mientras tomaba medidas, su teléfono sonó. «Sí, amor, todo va según el plan. El ingenuo ya firmó el préstamo. Después de la boda, transferimos todo y desaparecemos como acordamos». La llamada duró 3 minutos. 3 minutos que cambiaron todo. Esa noche, después de que se fuera, abrí la caja fuerte donde guardaba todos mis ahorros del negocio de costura y marqué el número de un detective privado que había conocido años atrás. Era hora de proteger a mi hijo de la manera que fuera necesaria. Pero lo que descubrimos en esa investigación me heló la sangre. Sin embargo, lo que encontré durante aquella investigación cambió completamente mi perspectiva sobre lo que estaba por hacer. No era solo una cuestión de salvar a Lucas de una mujer interesada. Era mucho más grave. Valeria ya estaba casada. Mientras caminaba hacia la iglesia esa mañana, llevando conmigo las pruebas que había recolectado durante semanas, sentí una calma extraña. A los 69 años, después de 42 años de matrimonio con Mateo, había aprendido que la justicia a veces requiere paciencia. Y yo había sido muy paciente. El detective privado que contraté me entregó un sobre Manila 3 días antes de la boda. Dentro estaba todo: el acta de matrimonio original de Valeria con otro hombre, copias de conversaciones donde planificaba vaciar las cuentas de Lucas después de la ceremonia, y algo que me heló la sangre: comprobantes de transferencias que ya había hecho a cuentas conjuntas días antes de la boda. Cuando llegué a la iglesia de San Miguel, Lucas me vio desde el altar y me hizo señas de que me fuera. Valeria, radiante en el vestido que yo misma le había ajustado en mi taller, me miró con esos ojos que ahora reconocía como calculadores. Fue entonces cuando decidí actuar. No me dirigí a mi asiento. En lugar de eso, caminé directamente hacia el altar, donde el padre González estaba a punto de comenzar la ceremonia. A mis espaldas escuché pasos. El plan estaba en marcha. «¿Por qué estás aquí? Te dije que no vinieras», gritó Valeria, perdiendo por completo la compostura que había mantenido durante meses. Sonreí con la serenidad que solo da el saber la verdad completa. «Traje a alguien especial que tenía muchas ganas de conocerte», respondí, haciéndome a un lado. Cuando Valeria vio quién entraba por la puerta principal de la iglesia, su rostro perdió todo el color. Sus piernas comenzaron a temblar visiblemente. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, pero yo mantuve la calma que había cultivado durante 3 semanas de preparación meticulosa. Había llegado el momento de mostrar todo lo que había descubierto sobre Valeria. Y no era solo la bigamia lo que tenía preparado para revelar.
Mientras el caos se apoderaba lentamente de la ceremonia, saqué de mi cartera las copias certificadas que había obtenido del registro civil. Pero había algo más importante escondido entre esos papeles: los mensajes de WhatsApp que Valeria había intercambiado con su verdadero marido durante los últimos 6 meses. La venganza nunca estuvo lejos. Había escrito ella en uno de esos mensajes que ahora tenía impresos y certificados por el notario: una vez que esté casada con Lucas, tendré acceso a todo. Su madre es una vieja tonta que confía demasiado en mí. Recordé vívidamente el día que descubrí esos mensajes. Había sido hace exactamente 17 días, cuando Valeria vino a mi taller para el último ajuste de su vestido de novia. Mientras ella se probaba el vestido que yo había cosido con mis propias manos, su teléfono sonó y lo dejó sobre mi mesa de trabajo. La pantalla se iluminó mostrando un mensaje de mi amor que no era de Lucas. ¿Ya tienes acceso a las cuentas bancarias? Necesitamos actuar rápido después de la boda. La vieja tiene más dinero del que aparenta. Mi corazón se detuvo por un momento. Durante 42 años de matrimonio, Mateo y yo habíamos construido nuestro patrimonio centavo a centavo. Después de su muerte, había logrado duplicar nuestros ahorros con mi negocio de costura especializada en trajes de novia. Tenía 280,000 pesos ahorrados, la casa completamente pagada y 3 propiedades pequeñas que había comprado como inversión. Valeria no sabía que yo había visto ese mensaje, pero fue suficiente para contratar inmediatamente al detective privado. En 2 semanas, él había reunido todas las pruebas: el matrimonio civil vigente, los comprobantes de transferencias que ya había recibido de su cómplice y una grabación donde explicaba detalladamente cómo pensaba vaciar las cuentas de Lucas después de la luna de miel. Mientras todos los invitados permanecían en silencio, mirando alternativamente a Valeria, a su verdadero marido y a mí, sentí cómo la fuerza que había estado creciendo dentro de mí durante estas 3 semanas finalmente tomaba forma. Ya no era solo Esperanza, la suegra confiada que había sido manipulada. Ahora era una mujer que había decidido proteger a su familia usando todas las armas que tenía a su disposición. 2 días después de la ceremonia, mientras limpiaba obsesivamente mi taller de costura por 3ª vez esa mañana, encontré el celular de Valeria olvidado bajo una pila de telas. Lo había dejado cuando vino a probarse el vestido por última vez. Mis manos temblaron al encenderlo y ver la pantalla aún desbloqueada. Los mensajes aparecieron como dagas frente a mis ojos. Mi amor, todo va según el plan. En 3 meses tendremos acceso a todas las cuentas de Lucas. El negocio de su madre también puede ser nuestro si jugamos bien las cartas. El remitente era un número guardado como M. Casa. Mi estómago se revolvió al seguir leyendo. La vieja es más tonta de lo que pensamos. Ayer me ofreció hacerme socia del taller después de la boda. Casi me río en su cara. Cada mensaje era una puñalada más profunda. Durante meses había estado planeando no solo destruir a mi hijo, sino también apoderarse de todo lo que yo había construido con 42 años de trabajo. El negocio de costura que había levantado puntada a puntada, desde que Mateo y yo éramos jóvenes y pobres, era solo otro botín en su calculado plan de saqueo. Me senté en mi vieja silla de costurera, la misma donde había pasado décadas creando vestidos de novia para mujeres que soñaban con amor verdadero, y lloré como no había llorado desde la muerte de Mateo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor, sino de una rabia que crecía como fuego en mis entrañas. Lucas estaba en peligro mucho mayor del que había imaginado. No se trataba solo de una mujer infiel, sino de una depredadora que había estudiado cada debilidad de nuestra familia. Había calculado hasta el último peso de nuestro patrimonio. Había medido cada sentimiento. Había convertido mi amor maternal en un arma contra mi propio hijo. Mientras seguía leyendo los mensajes, algo cambió dentro de mí. La mujer quebrada que había estado llorando por días comenzó a transformarse. Valeria había cometido un error fatal. Había subestimado a la vieja tonta que había sobrevivido 4 décadas en el negocio de la costura, que había criado 2 hijos sola después de enviudar,
que había construido un patrimonio sólido en una ciudad despiadada. Por primera vez en días, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Valeria quería jugar sucio, pero no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Me dirigí al pequeño taller que había sido mi refugio durante tantos años. El olor familiar del hilo y la tela me envolvió como un abrazo materno, pero esta vez no logró calmar la tormenta que rugía en mi pecho. Me dejé caer en la vieja silla de madera que había pertenecido a mi madre, sintiendo el peso de 40 años de trabajo honesto en mis hombros cansados. La luz de la tarde se filtraba entre las cortinas de encaje, creando sombras danzantes sobre los maniquíes y las telas colgadas. Cada rincón de este lugar contaba una historia. Allí estaba la máquina Singer de 1987 con la que había confeccionado cientos de vestidos de novia. Aquí, el pequeño escritorio donde llevaba mis cuentas centavo a centavo. Y allá en el rincón, el viejo mueble de nogal que heredé de mamá. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras contemplaba lo que parecía ser el final de todo. Valeria había logrado lo que se propuso: quebrar mi espíritu, manchar mi reputación y alejar a mi hijo de mí. Me sentía como una de esas telas delicadas que se deshilachan sin remedio, perdiendo toda su estructura y belleza. Pero entonces mis ojos se posaron en el mueble de mamá. Recordé las palabras que solía decirme: esperanza. Una mujer debe guardar siempre algo para los días difíciles. No solo dinero, hijita, sino también verdades. Durante años, había conservado ahí documentos importantes, cartas, fotografías y recibos de cada peso que había ahorrado con tanto sacrificio. Me levanté lentamente y abrí el cajón secreto que papá había construido en la parte posterior del mueble. Allí estaban 42 años de vida documentada, de decisiones tomadas con sabiduría, de amor verdadero construido día a día. Mi libreta de ahorros mostraba una cifra que ni Lucas conocía completamente. Había aprendido de mi madre a guardar para los tiempos difíciles, y estos ciertamente lo eran. Por primera vez en días, una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Valeria creía que me había vencido, pero no tenía idea de que estaba desafiando a una mujer que había sobrevivido a la pérdida de su esposo, que había levantado un negocio desde la nada y que guardaba secretos más poderosos que cualquiera de sus mentiras. Me quedé ahí, sentada en mi mesa de costura, sintiendo cómo esa amarga esperanza se transformaba en algo más poderoso. Por primera vez en semanas, no me sentía como la víctima de esta historia. Tenía 42 años de matrimonio con Mateo, 30 años construyendo mi taller de costura centavo a centavo y suficiente experiencia de vida para saber que las mentiras siempre dejan rastros. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos más importantes. Ahí estaban los comprobantes de cada transferencia que Lucas había hecho desde nuestra cuenta familiar, todas autorizadas por mí sin saber el verdadero propósito. 250,000 pesos para gastos del casamiento, otros 180,000 para la luna de miel y más pagos que sumaban una fortuna. Mi fortuna. Pero lo que Valeria no sabía era que yo tenía copias de todo. Cada movimiento bancario, cada documento firmado, cada justificación que me había dado mi hijo para esas transferencias. Y más importante aún, yo era la titular principal de todas nuestras cuentas. Tomé el teléfono y marqué el número del banco. Buenos días, habla Esperanza. Necesito implementar medidas de protección en todas mis cuentas. Sí, todas las que están a mi nombre. Ninguna transacción puede realizarse sin mi presencia física y mi firma presenciada por un notario. La empleada me confirmó que todo quedaría bloqueado en 24 horas. Después llamé a mi contador, el mismo que había llevado las finanzas de mi taller durante 20 años. Don Carlos, necesito que me prepare un informe completo de todos los movimientos de nuestras cuentas familiares en los últimos 6 meses, especialmente las transferencias autorizadas para el casamiento. Mientras esperaba los documentos, recordé las palabras de Mateo. Esperanza, vos siempre fuiste más inteligente de lo que la gente cree. Nunca dejes que nadie se aproveche de eso. Por primera vez desde su muerte, entendí completamente lo que había querido decirme. El lunes siguiente, Valeria llegó para el último ajuste de su vestido. Mientras trabajaba en el dobladillo, la observé con nuevos ojos.
Ya no veía a la nuera perfecta, sino a una estafadora que había subestimado gravemente a su víctima. Esperanza, me dijo con esa sonrisa falsa, estoy tan agradecida por todo lo que está haciendo por nosotros. Lucas y yo sabemos que sin su ayuda económica, esta boda no sería posible. Sonreí mientras ajustaba una puntada. Tranquila, querida. Solo quiero asegurarme de que todo salga perfecto para ustedes. Cuando se fue, saqué el sobre manila que había preparado. Dentro estaban todas las pruebas, las transferencias, los comprobantes, las fechas, los montos exactos. Y también algo más que había descubierto gracias a mi detective privado, el nombre real de su cómplice y la dirección donde vivían juntos. La chispa de esperanza se había convertido en una llama de determinación. Ya no era la suegra ingenua que podían engañar. Era una mujer que había construido un patrimonio con sus propias manos y que tenía todos los recursos necesarios para proteger a su familia de las mentiras. Esa noche, mientras planchaba el vestido de novia por última vez, no pude evitar sonreír. Valeria pensaba que conocía a Esperanza, la costurera sumisa que entregaba su dinero sin preguntas. Pero estaba a punto de conocer a la otra Esperanza, la mujer que había sobrevivido 42 años de matrimonio, que había construido un negocio exitoso y que jamás permitiría que el amor se comprara con mentiras. El domingo siguiente, en esa iglesia, todo iba a cambiar. Aquella madrugada del domingo, caminé hasta mi dormitorio con la certeza de quien ha tomado una decisión irreversible. Abrí el armario empotrado que Mateo había construido hace 30 años y retiré la tabla del fondo, tal como lo había hecho cada mes durante las últimas 4 décadas. Ahí estaba mi caja fuerte personal, pequeña pero sólida, protegiendo el fruto de cada vestido bordado, cada ajuste perfecto, cada noche trabajando hasta las 3 de la madrugada. Giré la combinación, 150842, la fecha de mi matrimonio con Mateo. El clic metálico resonó en el silencio como una promesa cumplida. Al abrirla, el dinero ordenado en fajos me recibió como un viejo amigo. 436,800 pesos exactos. Cada billete representaba una historia de sacrificio, una boda perfecta, una clienta satisfecha que recomendó mis servicios. Tomé uno de los fajos y lo acaricié con respeto. Este no era dinero cualquiera, era mi libertad convertida en papel moneda. Era cada domingo que no descansé, cada cumpleaños de Lucas donde llegué tarde porque tenía que terminar un encargo urgente, cada vez que me dolían los dedos de tanto coser cuentas y lentejuelas. Mientras contaba los billetes, mi mente se activó con una claridad que no experimentaba desde la muerte de Mateo. Saqué una libreta donde había registrado meticulosamente cada movimiento sospechoso de Valeria durante las últimas 3 semanas. Sus llamadas a escondidas, las transferencias que Lucas me había mencionado sin darles importancia, las fechas que no coincidían en su historia personal. Sobre mi cómoda, extendí las copias de los documentos que había solicitado al registro civil. El acta de matrimonio de Valeria con otro hombre, fechada 2 años antes de conocer a Lucas. Las fotografías que el detective había tomado eran irrefutables. Los mensajes impresos donde coordinaba con su cómplice el vaciado de las cuentas de mi hijo después de la ceremonia. Este dinero, mi dinero, no era solo papel, era poder puro, acumulado gota a gota durante décadas de trabajo honesto. Era la diferencia entre ser Esperanza la víctima y Esperanza la estratega. Con estos recursos podía contratar al mejor abogado, pagar las medidas cautelares necesarias, asegurarme de que mi hijo estuviera protegido legalmente antes de que Valeria pudiera completar su estafa. Cerré la caja fuerte y me dirigí al teléfono. Era hora de convertir años de planificación silenciosa en acción decisiva. Mientras marcaba el número del detective privado que había contratado, mi mente viajó 4 décadas atrás, a aquellas noches interminables bajo la luz amarilla de mi antigua lámpara de costura. Recordé mis dedos hinchados después de bordar a mano durante 12 horas seguidas, las gotas de sangre que a veces manchaban la tela blanca cuando las agujas se clavaban en mi piel cansada. Cada vestido de novia que salía de mis manos llevaba una parte de mi alma, pero también de mi sacrificio silencioso. Durante 42 años, mientras Mateo dormía, yo seguía despierta creando belleza para otras mujeres que vivirían el día más feliz de sus vidas.
Nunca conté las noches que me quedé sin cenar para comprar hilos importados, o cómo ahorré peso por peso vendiendo mis propias joyas para adquirir la máquina Overlock que revolucionó mi pequeño taller. Mi reputación no se construyó solo con habilidad, sino con lágrimas que nadie vio caer sobre metros y metros de satén y encaje. Cuando Valeria llegó a nuestras vidas hace 2 años, con esa sonrisa dulce y esas palabras perfectas, sentí que finalmente podría compartir todo este legado con alguien. La vi como la hija que Eva nunca quiso ser, alguien que valoraría cada puntada que había dado para construir esta pequeña fortuna familiar. Le enseñé mis secretos de costura, le mostré mis diseños exclusivos, incluso le revelé la ubicación de mi caja fuerte con tanto orgullo. Qué ingenua fui al pensar que mi amor podía transformarse en herencia sin ser destruido en el proceso. Ahora entendía que cada noche de trabajo, cada sacrificio silencioso, cada peso ahorrado con tanto esfuerzo, había estado construyendo no solo un negocio, sino las armas exactas que necesitaría para proteger a mi hijo, mi taller, mi reputación, mis conexiones en la industria textil. Todo esto que había creado con mis propias manos se convertiría en el escudo perfecto contra la traición. La ironía era perfecta. Valeria había subestimado completamente el poder real que se escondía detrás de esta simple costurera, y ahora cada hilo de mi historia se convertiría en la cuerda que la ahorcaría. Esa red de confianza que había tejido a lo largo de 42 años como costurera no era casualidad. Cada puntada, cada conversación durante las pruebas de vestido, cada favor desinteresado había plantado semillas que ahora florecían como un jardín de posibilidades estratégicas. Don Alberto, el notario que durante décadas había manejado mis contratos de alquiler del taller, se había convertido en algo más que un conocido profesional. Era el hombre que me había enseñado a leer entre líneas de cada documento, quien me explicaba pacientemente las implicaciones legales de cada firma. Esperanza, me decía siempre. Una mujer inteligente debe entender exactamente qué está firmando y por qué. Ahora esas lecciones cobraban un valor incalculable. La doctora Patricia Morales, abogada de familia que había resuelto el divorcio conflictivo de mi clienta Mercedes, también formaba parte de esta red invisible. Durante años, mientras cosía el vestido de bodas de su hija, habíamos conversado sobre casos complejos de herencias, matrimonios fraudulentos y protección patrimonial. Sin saberlo, ella me había dado una educación jurídica que ninguna universidad podría igualar. Mi libreta de contactos se había convertido en un arsenal. Cada nombre representaba no solo un servicio profesional, sino años de confianza mutua construida con respeto y honestidad. El detective Ramírez ya había confirmado mis sospechas sobre Valeria, pero necesitaba más que pruebas. Necesitaba un plan de acción legal impecable. Marqué el número de don Alberto. «Esperanza, ¿cómo está usted?». Su voz cálida me tranquilizó inmediatamente. «Don Alberto, necesito consultarle algo delicado sobre mi hijo Lucas». Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales, enfocándome en los aspectos legales. Su silencio al otro lado de la línea me confirmó la gravedad del asunto. «Esperanza, esto es bigamia. Si tiene las pruebas que me menciona, podemos detener esa boda antes de que se consume el fraude». Sus palabras fueron música para mis oídos. No estaba loca, no estaba exagerando. Tenía fundamentos legales sólidos para actuar. La doctora Morales me recibió esa misma tarde en su oficina. Extendí sobre su escritorio todas las fotografías, documentos y grabaciones que había recopilado. Sus ojos se abrieron progresivamente mientras revisaba cada evidencia. «Señora Esperanza, esto es un caso perfecto de matrimonio fraudulento con fines económicos. Podemos solicitar medidas cautelares inmediatas para proteger los bienes de su hijo». Cada contacto profesional no solo validaba mi estrategia, sino que añadía capas de protección legal que yo jamás habría imaginado. La red de apoyo que había construido sin pretensiones ahora se revelaba como la herramienta más poderosa para desmantelar la estafa de Valeria. La decisión se cristalizó en mi mente con una claridad que no había sentido en años. Me levanté de la silla donde había permanecido inmóvil durante casi 1 hora, contemplando todo lo que había descubierto. Ya no era momento de seguir acumulando evidencias, ni de esperar que alguien más resolviera esta situación. Lucas era mi hijo,
y nadie más que yo tenía la responsabilidad y el poder de protegerlo de esta farsa. Caminé hacia la caja fuerte que guardaba mis documentos más importantes. Dentro no solo estaban mis ahorros de toda una vida, sino también contactos que había cultivado durante 40 años de trabajo. Abogados cuyos trajes de novias había confeccionado, notarios que me conocían desde que empecé mi negocio, funcionarios del registro civil que habían visto crecer mi reputación. Cada una de esas relaciones profesionales se había convertido en algo mucho más valioso de lo que jamás imaginé. Tomé mi teléfono y comencé a hacer las primeras llamadas. Doctor Mendoza, soy Esperanza, la costurera. Necesito su ayuda con un asunto urgente que involucra a mi familia. Su respuesta fue inmediata. Cualquier cosa que necesitara. Lo mismo ocurrió con las siguientes 5 llamadas. Cada persona a la que contacté me ofreció su apoyo sin cuestionamientos. Mientras organizaba los documentos que había recopilado sobre Valeria, sentí cómo la rabia se transformaba en algo mucho más poderoso, determinación fría y calculada. Cada mensaje que había interceptado, cada fotografía que había tomado el detective, cada comprobante de transferencia, se convertía ahora en una pieza de un rompecabezas que estaba a punto de armar públicamente. El plan comenzó a tomar forma en mi mente. La boda sería el escenario perfecto, no por crueldad, sino por necesidad. Era el único momento en que todos estarían presentes. Lucas, Valeria, sus familias, los testigos. Sería imposible que ella negara la evidencia frente a tanta gente, y Lucas finalmente vería la verdad sin que pudiera manipularlo después. Marqué el número del registro civil. Era hora de solicitar una verificación oficial del estado civil de Valeria. Tenía la corazonada de que sus mentiras iban mucho más allá de lo que había descubierto hasta ahora. La respuesta del registro civil llegó más rápido de lo que esperaba. Valeria efectivamente estaba casada con otro hombre desde hacía 3 años, Carlos Mendoza, con quien tenía propiedades en común y hasta un préstamo bancario vigente. Mi hijo no era más que un segundo plato en su mesa de mentiras. Sentí una mezcla de furia y satisfacción. Por fin tenía la pieza central de mi rompecabezas. Esa noche, extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor como si fuera un general planificando una batalla. El certificado de matrimonio de Valeria con Carlos, las fotografías del detective, los estados de cuenta donde aparecían las transferencias sospechosas, las grabaciones de sus conversaciones telefónicas. Cada papel representaba una mentira desenterrada. Cada foto, una traición confirmada. Llamé a mi contacto en el notariado, don Roberto Fuentes, un hombre que conocía desde mis tiempos de costurera cuando le arreglaba trajes a toda su familia. Necesito que esté presente en una ceremonia religiosa mañana, le dije. Habrá que detener una boda por impedimento legal. Su voz se puso seria cuando le expliqué la situación. Esperanza, esto es muy grave. Bigamia es delito penal. También contacté al oficial del registro civil, quien accedió a presentarse con los documentos oficiales. La Iglesia del Sagrado Corazón tendría visitas inesperadas durante la ceremonia de Lucas. Había coordinado todo. El momento exacto de la intervención sería durante la pregunta sobre impedimentos. El sacerdote no podría ignorar evidencia legal presentada oficialmente. Mi último llamado fue al propio Carlos Mendoza. Su esposa se casa mañana con otro hombre, le dije directamente. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. ¿De qué está hablando? Le di la dirección de la iglesia y la hora. Venga con su familia si quiere recuperar lo que le pertenece. Guardé todos los documentos en una carpeta azul, la misma que usaba para los contratos importantes de mi taller. Mis manos, curtidas por décadas de trabajo honesto, sostenían ahora las pruebas de una traición que terminaría en pocas horas. No dormí esa noche, pero no era por nervios. Era por la anticipación de ver la justicia ejecutándose. Dale like si crees que es hora de que pague. La mañana llegó fría, pero mi determinación me calentaba desde adentro. Me levanté a las 6, como siempre. Preparé mi café en la misma taza que usaba desde que Mateo me la regaló y saqué la pasta azul del armario. El peso de los documentos entre mis manos se sentía diferente ahora. Ya no eran solo papeles, eran las llaves de la justicia que tanto tiempo había esperado. Me vestí con mi mejor blusa, la celeste que Eva me había regalado el año pasado, y me peiné el cabello hacia atrás con la hebilla de perlas.
Quería verme impecable para este momento. Tomé mi cartera, guardé la pasta adentro junto con mi rosario de nácar y salí rumbo a la casa de Lucas. Durante el viaje en colectivo, repasé mentalmente cada palabra que iba a decir. 42 años de matrimonio me habían enseñado que las palabras correctas, en el momento preciso, pueden cambiar el curso de una vida. Y hoy iban a cambiar varias. La casa de Lucas quedaba a 20 cuadras de la mía, en el barrio donde él había decidido mudarse después del compromiso. Una zona más cara, financiada con el dinero que había estado sacando de sus ahorros para gastos de la boda. Ahora yo sabía exactamente dónde había ido a parar cada peso. Toqué el timbre a las 9:15 de la mañana. Sabía que Lucas ya habría salido al trabajo. Siempre se iba temprano los miércoles. La que abriría sería Valeria, y eso era exactamente lo que yo necesitaba. El portón se abrió y ahí estaba ella, despeinada, en bata, con esa expresión de fastidio que siempre ponía cuando me veía. Pero esta vez, algo cambió en sus ojos cuando me vio sonreír. «Buenos días, Valeria», le dije con la voz más dulce que pude encontrar. «Necesitamos conversar». Su rostro se tensó inmediatamente. Conocía esa mirada. Era la misma que había visto en el espejo durante décadas cada vez que alguien tenía poder sobre mí. Pero ahora los papeles estaban invertidos. «Lucas no está», me dijo, tratando de cerrar la puerta. «Lo sé perfectamente», respondí poniendo mi pie en el umbral. «Vine a verte a ti». Saqué la pasta azul de mi cartera y la sostuve frente a ella. «Tengo algo muy interesante que mostrarte». Vi cómo el color se le drenaba de la cara mientras sus ojos se fijaban en la pasta. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y por primera vez desde que la conocía, Valeria se quedó completamente sin palabras. El marido verdadero de Valeria dio un paso adelante, sosteniendo el acta de matrimonio original con manos firmes. Su presencia llenaba la habitación de una autoridad que contrastaba dramáticamente con el pánico creciente de su esposa legal. Lucas, mi hijo, permanecía inmóvil, con los ojos fijos en los documentos que yo acababa de colocar sobre la mesa del comedor. «Valeria Rodríguez», dijo el notario con voz oficial. «Según el registro civil, usted contrajo matrimonio legal con el señor presente el 15 de julio de 2018. Su unión con el señor Lucas constituye bigamia según el Código Civil argentino. Saqué de mi cartera las copias certificadas de los comprobantes bancarios. Cada hoja representaba una transferencia que ella había realizado desde la cuenta conjunta que compartía con Lucas. 47,000 pesos el 10 de febrero. 83,500 el 25 del mismo mes. La cifra más alta, 120,000 pesos. Transferidos apenas 3 días antes de la boda, Lucas. Le dije a mi hijo con una calma que había cultivado durante semanas de preparación. Cada una de estas transferencias fueron a la cuenta de este hombre. Tu futura esposa llevaba meses vaciando sus ahorros compartidos. Valeria intentó hablar, pero las palabras se atoraban en su garganta. Su rostro había pasado del blanco inicial a un gris ceniciento que delataba el terror de quien ve su mundo desplomarse. Sus manos temblaban visiblemente mientras miraba alternadamente entre su marido legal y los documentos irrefutables. «Esto no puede estar pasando», susurró finalmente, pero su voz sonaba hueca, derrotada. El detective privado, quien había permanecido discretamente cerca de la entrada, se acercó con una grabadora digital. «Señora, tengo aquí las conversaciones telefónicas donde usted coordinaba con su cómplice el cronograma para acceder completamente a los bienes de su víctima después de la ceremonia». Lucas se dejó caer en una silla, sosteniendo su cabeza entre las manos. La transformación era dolorosa de presenciar, pero necesaria. Mi hijo necesitaba ver la verdad completa, sin filtros ni medias mentiras. La expresión de horror en el rostro de Valeria se intensificó cuando comprendió que no había escape posible. Las reacciones de los demás invitados comenzarían a manifestarse de formas que ninguno de nosotros podía anticipar completamente. Los murmullos se propagaron por la iglesia como ondas en un estanque. Podía sentir cómo la atmósfera cambiaba a mi favor, como cuando una tormenta finalmente descarga y el aire se purifica. Las miradas que antes se dirigían a Valeria con admiración, ahora la atravesaban con desaprobación y vergüenza ajena. «Señora Esperanza, ¿es cierto esto?», preguntó doña Carmen, la florista que había decorado la ceremonia.
Su voz llevaba esa autoridad moral que solo las mujeres de nuestro barrio sabemos ejercer cuando alguien traiciona la confianza. ¿Esta muchacha realmente está casada con otro? Alcé las manos pidiendo silencio, sintiendo por primera vez en meses el poder de comandar una habitación. No solo eso, Carmen. También descubrí que durante estos últimos 3 meses, mientras Lucas creía estar construyendo su futuro, ella ya había vaciado 17,000 pesos de su cuenta de ahorros. Dinero que él había guardado trabajando dobles turnos. El grito ahogado de la tía de Lucas resonó entre los bancos. ¡Dios mío! Y nosotros contribuimos para el ajuar. Valeria intentó hablar, pero su marido verdadero la tomó del brazo con desesperación. «Vámonos, esto ya no tiene solución», le susurró. Pero el micrófono del altar amplificó sus palabras para todos. «No van a irse a ningún lado», declaré con una firmeza que sorprendió hasta a Lucas. El notario ya registró todo lo ocurrido aquí, y la denuncia por bigamia y estafa será presentada mañana mismo en la comisaría. La señora Beatriz, nuestra vecina de toda la vida, se puso de pie aplaudiendo. Así se hace, Esperanza. ¿Cuántas veces hemos visto a estas aprovechadas destruir familias? Una por una, las mujeres de nuestra comunidad comenzaron a asentir y expresar su apoyo. Pude ver cómo Valeria se encogía ante cada gesto de reprobación, sintiendo el colapso total de la imagen que había construido tan cuidadosamente. Ya no era la nuera ejemplar, era la estafadora desenmascarada. El murmullo se había convertido en un rugido de indignación que prometía consecuencias que irían mucho más allá de esta ceremonia fallida. Las horas que siguieron a la revelación en la iglesia se sintieron como una avalancha imparable. La noticia de la bigamia de Valeria y el intento de estafa se extendió por el barrio con la velocidad que solo tienen los escándalos reales. Desde mi ventana observaba cómo los vecinos se agrupaban en las esquinas, sus gestos expresivos contando y recontando los detalles que habían presenciado. La señora Méndez del almacén me había llamado 3 veces para confirmar si era cierto que Valeria tenía otro marido registrado legalmente. Para el mediodía, Valeria ya no podía caminar por la calle sin sentir el peso de las miradas acusadoras. La vi pasar frente a mi casa con la cabeza gacha, cargando una bolsa de supermercado que parecía pesar más que sus propios secretos. Las mujeres del barrio, esas mismas que antes la saludaban cordialmente, ahora cruzaban la vereda para evitarla. Doña Carmen, que siempre tenía una palabra amable para todos, le gritó desde su portón: «¡Sinvergüenza! ¿Cómo pudiste hacerle eso a un muchacho tan bueno como Lucas?». El verdadero marido de Valeria, ese cómplice que había aparecido pálido como un fantasma en la iglesia, ahora enfrentaba consecuencias aún peores. Sus propios vecinos en Villa Devoto, donde tenía registrado su domicilio legal, habían descubierto que durante meses había estado fingiendo viajes de trabajo mientras planificaba el fraude. Su hermana menor me había buscado para disculparse por las acciones de su hermano, con lágrimas en los ojos, y una carta escrita a mano donde prometía que harían todo lo posible para reparar el daño. La panadería donde Valeria compraba sus facturas de siempre le negó el servicio. «No queremos gente como usted en nuestro comercio», le dijo don Alberto, el panadero que llevaba 30 años atendiendo a toda la cuadra. El peluquero donde se había hecho el peinado para la boda que nunca se concretó le canceló todas las citas futuras. Incluso la farmacia del barrio, donde había comprado medicamentos para su supuesta gastritis nerviosa, le pidió que pagara al contado porque ya no era una clienta de confianza. Pero lo más devastador llegó cuando la madre de Valeria, una mujer de 75 años que había criado a sus hijos con principios férreos, se presentó en mi puerta. Con la dignidad que solo da una vida de trabajo honesto, me pidió perdón por la deshonra que su hija había traído a nuestras familias. «Esperanza», me dijo con la voz quebrada, «yo la crié para ser una mujer de bien. No sé dónde me equivoqué, pero usted tenía derecho a proteger a su hijo». Ver el dolor en los ojos de esa madre me confirmó que la justicia, cuando llega, toca a todos los que rodean la traición. La justicia poética permite a todos comenzar a sanar. Esa conversación con la madre de Valeria me dio una perspectiva que no esperaba. Durante las siguientes semanas, mientras los procedimientos legales seguían su curso, comencé a ver los verdaderos frutos de la justicia que había buscado. No se trataba solo del dinero recuperado para Lucas, ni siquiera de la satisfacción de haber desenmascarado a Valeria. Era algo mucho más profundo.
Lucas finalmente comenzó a verme como realmente soy. Una tarde, mientras revisábamos los documentos del taller que había logrado preservar, me dijo algo que guardé en mi corazón. Mamá, nunca supe que eras tan fuerte. Pensé que solo eras mi madre. En sus ojos vi el reconocimiento que había esperado durante tantos años. Ya no era la viuda que necesitaba protección. Era la mujer que había construido un patrimonio, que había sabido defenderse, que había tenido la astucia para desenmascarar una mentira compleja. Eva también cambió su manera de relacionarse conmigo. Comenzó a visitarme más seguido, no por obligación filial, sino por curiosidad genuina. «Enséñame cómo supiste que algo andaba mal», me pedía. Le conté sobre los pequeños detalles que una mujer aprende a observar después de décadas de vida. Las mentiras en las miradas, las contradicciones en las historias, la intuición que desarrollamos cuando hemos visto suficiente. La casa recuperó un aire que había perdido desde la muerte de Mateo. El taller volvió a funcionar con normalidad y las clientas regresaron. Algunas incluso me felicitaron por haber tenido el valor de hacer lo correcto. «Esperanza», me decía doña Carmen, mi vecina de toda la vida. «Usted nos enseñó que nunca es tarde para defenderse». Lo más sorprendente fue descubrir que mi historia había inspirado a otras mujeres del barrio. Me llegaron comentarios de señoras que habían decidido revisar sus propios asuntos familiares, que habían comenzado a hacer preguntas que antes no se atrevían a formular. Las invitaciones comenzaron a llegar de manera inesperada. Primero fue la Asociación de Mujeres del Barrio, que me pidió que compartiera mi experiencia en su reunión mensual. «Queremos que las demás sepan que es posible defenderse», me explicó la presidenta por teléfono. Luego llegó la invitación del Centro de Adultos Mayores, donde solían tratarme como una viuda más que necesitaba compasión. Ahora me veían como alguien que tenía algo valioso que enseñar. En la primera charla, las manos me temblaron ligeramente. 40 mujeres me miraban con expectativa. Muchas de ellas conocían mi historia por los chismes del barrio, pero querían escucharla de mi propia boca. «No se trata de desconfiar de todos», les dije, sino de confiar en nuestros propios instintos. Llevamos décadas aprendiendo a leer entre líneas, a notar lo que no se dice. Esa sabiduría vale oro. Una señora de unos 60 años levantó la mano. «¿Cómo supo que debía contratar al detective?». Su pregunta me hizo sonreír, porque después de 42 años de matrimonio, sé reconocer cuando alguien está actuando. Mateo me enseñó que el amor verdadero no necesita mentiras para sostenerse. El aplauso fue largo y sincero. Después, varias mujeres se acercaron para contarme sus propias sospechas familiares. Una había notado movimientos extraños en la cuenta bancaria que compartía con su hijo. Otra sospechaba que su yerno estaba presionando a su esposa para vender la casa familiar. «Ustedes ya saben las respuestas», les dije. «Solo necesitan el valor para actuar». Sin embargo, no todo era celebración. En casa, las cosas habían cambiado de maneras que no esperaba. Lucas me trataba con un respeto nuevo, pero también había cierta distancia. Era como si hubiera descubierto que su madre no era quien creía que era, y eso lo intimidaba un poco. Eva, por el contrario, se había acercado más, visitándome cada fin de semana para aprender lo que ella llamaba los secretos de supervivencia femenina. La transformación más notable era en el barrio. Donde antes recibía sonrisas de lástima, ahora encontraba miradas de admiración. Doña Carmen había empezado a consultarme sobre sus propios asuntos familiares, y otras vecinas hacían lo mismo. Mi historia había plantado semillas de valentía que estaban floreciendo en lugares inesperados. Respeto ganado comenzó a cambiar la naturaleza, fundamental de todas mis relaciones, pero este respeto, ganado en el exterior, era solo el reflejo de los cambios más profundos que estaban ocurriendo dentro de mi propio hogar. Lucas había comenzado a verme con ojos completamente diferentes. Ya no era solo su madre que cocinaba los domingos. Ahora comprendía que tenía frente a él a una mujer que había construido un patrimonio sólido con sus propias manos y había sido capaz de desenmascarar una estafa compleja sin ayuda de nadie. Eva, por su parte, me confesó que durante años había subestimado mi capacidad para manejar situaciones difíciles. «Mami», me dijo una tarde mientras tomábamos mate en la cocina, «siempre pensé que papá era el fuerte de la casa, pero ahora me doy cuenta de que la estratega siempre fuiste vos».
Sus palabras me llegaron al alma porque reconocían décadas de decisiones silenciosas que habían mantenido unida a nuestra familia. Los domingos familiares, que antes transcurrían entre charlas superficiales y comidas abundantes, se transformaron en espacios de conversación profunda. Establecimos nuevas reglas que jamás habían existido. Cada uno tenía derecho a expresar sus dudas sin ser juzgado, y yo tenía la autoridad final en decisiones que afectaran el patrimonio familiar. Estas conversaciones, aunque a veces incómodas, construían puentes de confianza que Valeria había intentado quemar. Lucas me pidió perdón por no haber visto las señales de alerta en su relación. «Mamá, vos viste lo que yo me negaba a ver», admitió con la voz quebrada. Le expliqué que mi papel como madre era protegerlo, incluso cuando eso significara tomar decisiones difíciles que él podría no entender en el momento. Implementé un sistema donde cualquier decisión financiera importante requería de mi aprobación, no por desconfianza, sino por experiencia. Mis hijos entendieron que esta medida los protegía de futuras manipulaciones. La comunicación se volvió transparente, directa, sin esos silencios cargados de resentimientos que antes envenenaban nuestras reuniones. Estas nuevas dinámicas familiares no solo nos habían fortalecido como familia, sino que habían establecido un precedente claro para futuras relaciones. En nuestra casa, el respeto mutuo y la honestidad no eran negociables. Con esas bases sólidas establecidas, ahora podía observar cómo cada uno de nosotros había encontrado su lugar en esta nueva realidad que emergió después de la tormenta. Mi negocio de costura floreció de manera extraordinaria. Las clientas llegaban no solo por mis habilidades con la aguja, sino porque querían conocer a la señora que desenmascaró a la estafadora en plena iglesia. Cada vestido que terminaba llevaba consigo una historia de dignidad recuperada, y mis ingresos mensuales se habían triplicado. A los 69 años, finalmente recibía el reconocimiento profesional que merecía desde hacía décadas. Lucas se transformó por completo. Libre de las manipulaciones de Valeria, comenzó a construir una vida auténtica. Se mudó a un apartamento pequeño pero honesto. Empezó terapia psicológica y, más importante aún, se convirtió en consejero informal para otros hombres que sospechaban estar siendo manipulados. «Mi madre me salvó de una estafa de 200,000 pesos», les decía abiertamente. Su humildad y gratitud genuina lo convirtieron en el hijo que siempre supe que podía ser. Eva floreció como una mariposa que finalmente salió del capullo. Con la tensión familiar resuelta, pudo enfocar su energía en sus proyectos artísticos. Abrió su propio estudio de diseño gráfico y por primera vez se presentaba como Eva, diseñadora, no solo como la hija de Esperanza. Su talento, antes opacado por los dramas familiares, ahora brillaba con luz propia. El destino de Valeria fue diferente. La investigación reveló que había intentado este mismo fraude con otros 2 hombres en Rosario. Los cargos por bigamia, estafa y falsificación de documentos la llevaron a enfrentar no solo consecuencias legales, sino el rechazo total de su propia familia. Su verdadero esposo, el cómplice, también enfrentó cargos criminales. Pero más allá de la justicia legal, lo que realmente importaba era cómo cada uno de nosotros había aprendido el valor de la verdad y el precio de las mentiras. Ahora, después de todo lo vivido, puedo decir que me siento completamente diferente. No solo por lo que logramos en esa iglesia o por la justicia que finalmente se hizo, sino por la mujer en la que me convertí durante ese proceso. Cuando me miro al espejo cada mañana, veo a alguien que no reconocía hace apenas unos meses. Una guerrera que luchó por su familia y ganó. El dolor fue mi maestro más severo, pero también el más sabio. Cada lágrima derramada en silencio, cada noche de insomnio planificando cómo proteger a Lucas, cada momento en que sentí que el mundo se desplomaba, todo eso fue moldeando mi carácter de formas que nunca imaginé posibles. La mujer que solía pedir disculpas por existir ya no está. En su lugar hay alguien que conoce el valor de la verdad y la fuerza que se encuentra en defenderla. Durante 42 años de matrimonio con Mateo, él solía decirme que era más fuerte de lo que creía. «Esperanza», me decía mientras tomábamos café en nuestra cocina, «tienes un corazón de acero cubierto de terciopelo». Solo ahora entiendo completamente qué quiso decir.
La batalla contra Valeria y su cómplice fue larga y desgastante, pero cada paso me demostró que podía sostenerme firme cuando era necesario. Ya no me veo como la víctima de una traición elaborada. Me veo como la arquitecta de una victoria que protegió no solo a mi hijo, sino los valores de nuestra familia. Cada documento que recopilé, cada llamada que hice al detective, cada noche que pasé organizando evidencias, todo fue construyendo no solo un caso, sino reconstruyéndome a mí misma, desde adentro hacia afuera. Con cada sonrisa que Lucas ha recuperado, con cada lágrima de alivio que hemos compartido, me siento más conectada con mi verdadera esencia. La sabiduría que ahora cargo en mi corazón es simple pero poderosa. El amor auténtico siempre encuentra la manera de proteger lo que más importa. Y la verdad, aunque duela, es el único terreno firme sobre el cual construir relaciones duraderas. Cuando cierro los ojos y pienso en el futuro, imagino a las generaciones que vendrán después de nosotros. Pienso en las decisiones que tomarán, en los caminos que elegirán, y siento una profunda esperanza de que nuestro ejemplo les dé la fortaleza para elegir siempre la verdad. Sin importar cuán difícil sea el momento, espero que cada mujer que escuche esta historia comprenda una verdad fundamental. Nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad. Durante 42 años creí que el amor se construía únicamente dando sin pedir, sacrificándose sin quejarse, sonriendo mientras por dentro te desangrabas. Mi querido Mateo me enseñó que amar también significa protegerse, que cuidar a los hijos incluye enseñarles que el respeto no es negociable. La experiencia con Valeria me reveló que la fuerza que llevamos dentro no tiene fecha de vencimiento. A los 69 años descubrí que podía ser detectiva, estratega, protectora de mi familia y defensora de mi propia dignidad. Cada costura que hice durante décadas me enseñó paciencia. Cada peso ahorrado me dio independencia. Cada lágrima derramada me otorgó sabiduría. Mi taller de costura sigue funcionando, pero ahora es diferente. Las novias que vienen ya no solo buscan el vestido perfecto, buscan historias de mujeres que no se dejaron quebrar. Les cuento mi experiencia mientras ajusto sus velos, y veo en sus ojos ese reconocimiento. Ellas también tienen una fuerza inmensa esperando ser descubierta. Lucas se casó finalmente con una mujer extraordinaria que comprende que la familia se construye con verdad y respeto mutuo. Eva me visita cada domingo con sus hijos y en esos almuerzos familiares se respira una paz que pensé haber perdido para siempre. Nuestra casa volvió a llenarse de risas auténticas. Si hay algo que quiero que recuerden de mi historia, es esto. Su intuición nunca miente. Esa vocecita que les susurra que algo no está bien. Esa incomodidad que sienten cuando alguien las manipula. Esa tristeza que aparece después de ciertos encuentros familiares. Todo eso es su sabiduría interior protegiéndolas. Escúchenla, confíen en ella, actúen desde ella. El amor verdadero jamás les pedirá que traicionen su dignidad. Las relaciones auténticas las fortalecerán, no las debilitarán. Y recuerden siempre, llevan dentro una fuerza capaz de transformar cualquier situación, sin importar la edad que tengan o cuánto tiempo hayan permanecido calladas. Su voz importa. Su historia importa. Ustedes importan.